9 años buscando a su hija con una esperanza desesperada. Y sin embargo, en un rincón tranquilo de un mercado de Boston, el millonario vio de pronto los ojos de su niña, devolviéndole la mirada desde el rostro de una extraña. Pero cuando se acercó, descubrió un brutal secreto que casi había quedado enterrado para siempre. Boston, una tarde de finales de otoño. Una brisa fresca y limpia recorría las calles suburbanas, llevando consigo las últimas hojas doradas que se aferraban a las ramas desnudas. Al final de la calle, un pequeño mercado de agricultores estaba cerrando. Los vendedores comenzaban a guardar sus puestos. Entre los pocos que seguían abiertos, una mujer de mediana edad, con el cabello entrecano recogido en un moño apretado y un rostro curtido y severo, reprendía a una niña de unos 10 años. La mujer, Martha, señaló con un dedo una canasta de mimbre repleta de verduras frescas. Harper, lleva esta canasta a la casa del señor Miller. Al final de la calle, entrégasela directamente y no te entretengas, ordenó con una voz aguda y autoritaria. Harper, una niña delgada con mechones de cabello castaño claro cayendo sobre sus grandes ojos verde esmeralda, asintió en silencio. El fino abrigo gris que llevaba parecía envolver su frágil cuerpo. Levantó la canasta, pesada para alguien tan pequeña, y empezó a caminar, con pasos rápidos y silenciosos. Sabía que si llegaba tarde sería reprendida o, peor aún, castigada. Avanzó por la acera. Al llegar a un tramo más solitario de la calle, una grieta irregular en el pavimento apareció de repente bajo sus pies. Harper no tuvo tiempo de reaccionar. La canasta se le resbaló de las manos, su delgado cuerpo tropezó y cayó con fuerza contra el suelo. Zanahorias, papas, tomates y otras verduras rodaron por el asfalto frío. Una manzana roja brillante se desprendió y rodó hasta detenerse junto a la llanta de un elegante Cadillac Escalade negro, que se acercaba lentamente. El chirrido de los frenos cortó en seco el silencio. El Cadillac se detuvo, y el sonido resonó en el aire quieto. Harper se quedó paralizada, levantando la cabeza con alarma. El vehículo había parado a solo unos pasos. La puerta del conductor se abrió, y un hombre alto, de hombros anchos, con un traje gris carbón, bajó con movimientos tranquilos y deliberados. Era Eaton Thorne. Su rostro mostraba las huellas de las dificultades, pero sus ojos azul acero mantenían una mirada fija y penetrante. Observó a la pequeña sentada en el suelo, rodeada de verduras esparcidas. Sin decir palabra, Ethan se agachó sobre una rodilla para estar a su altura y comenzó a recoger una a una las zanahorias y papas, colocándolas con cuidado de nuevo en la canasta. Su mano alcanzó un tomate junto a la pequeña mano de Harper. Al levantar la vista, sus miradas se cruzaron. Esos ojos, de un verde esmeralda claro, llenos de miedo y una tristeza indescriptible, le resultaban demasiado familiares. Cada rasgo de ese joven rostro, la nariz pequeña, los labios suaves y apretados, era como un eco en miniatura del rostro que había buscado durante 9 años, anhelando encontrar. Una oleada de asombro e incredulidad lo invadió, dejándolo momentáneamente sin palabras. Harper sintió la mirada del hombre sobre ella y bajó los ojos, evitando su intensidad. Sus pequeñas manos se movieron rápido, recogiendo las verduras con nerviosismo, ansiosa por terminar el encuentro. Tenía miedo de llegar tarde y enfrentar la ira de Martha. Ese temor se reflejaba en cada uno de sus movimientos. En ese momento, una voz aguda y cortante resonó desde el otro extremo de la calle. «Harper, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Llegas tarde!» Martha apareció, caminando con rapidez hacia ellos, y vio a Ethan ayudando a Harper a recoger las verduras. Su rostro cambió al instante, perdiendo el color mientras una chispa de fría ira mezclada con desconfianza se encendía en sus ojos. Sin dirigirle una palabra a Ethan, agarró a Harper del brazo y la levantó bruscamente. «Vamos, muévete», gruñó Martha con voz baja y tensa. Tiró de Harper con una fuerza que dejaba claro que quería borrar cualquier rastro de ese encuentro. Ethan se puso de pie, extendiendo instintivamente una mano como para detenerlas.
Espera, ¿cómo se llama?, preguntó con voz profunda y cálida, pero cargada de urgencia. Martha no miró atrás, arrastrando a Harper. La niña, con sus ojos aún fijos en él en una última mirada, permaneció en silencio, como una marioneta sin voluntad, y entonces desapareció junto a Martha al doblar la esquina, dejando a Ethan solo en la calle vacía, con el corazón acelerado y 1000 preguntas girando en su mente. ¿Esos ojos azules? Podría ser solo una cruel coincidencia. La pálida luz de la tarde en Boston no lograba calentar el alma de Ethan. La imagen de los ojos azules de la pequeña Harper lo perseguía, haciendo que todo a su alrededor pareciera desvanecerse. El nombre Harper y el rostro desconocido de la mujer llamada Martha flotaban en su mente, intentando conectarse con un dolor que llevaba años cubierto por cicatrices. Se quedó inmóvil en la calle desierta y, como un golpe repentino, un recuerdo enterrado durante 9 años regresó con fuerza. 9 años antes. La Interestatal 90 estaba cubierta por un aguacero en una tarde de octubre. Las gruesas gotas de lluvia golpeaban con fuerza el parabrisas, difuminando la vista. Entre el flujo del tráfico, el Audi Q5 plateado de Lauren, la esposa de Ethan, avanzaba a un ritmo constante y prudente. En el asiento trasero, una sillita infantil rosa pálido estaba firmemente sujeta. Dentro, la pequeña Harper, de 8 meses, dormía plácidamente. Su respiración era tranquila y sus diminutas manos abrazaban un suave osito de peluche. Lauren sonrió al espejo retrovisor, sus ojos llenos de ternura mientras miraba a su hija. Regresaba a casa desde la vivienda de sus padres en las afueras, y le quedaban solo unos pocos kilómetros para llegar. De repente, un estridente claxon rompió el silencio amortiguado por la lluvia. Por detrás, una vieja camioneta azul oscura, abollada y con vetas de óxido, se abalanzó sobre ella como un misil. Sin señal, sin frenos. La camioneta embistió el costado del coche de Lauren con una fuerza devastadora. ¡Bang! El sonido agudo del metal retorciéndose, el vidrio estallando y las llantas derrapando desgarró la tormenta. El Audi giró varias veces sobre la calzada resbaladiza, como un juguete lanzado al azar, antes de estrellarse violentamente contra el muro de hormigón de la mediana. Humo salía del motor destrozado. En cuestión de minutos, el lugar del accidente se convirtió en una escena caótica. Sirenas de ambulancia y patrullas rasgaron la lluvia, sus luces rojas y azules parpadeando sin cesar, iluminando los restos metálicos y de vidrio esparcidos sobre el asfalto. Los equipos de rescate se apresuraron a intervenir. Forzaron la apertura del Audi destrozado. Lauren seguía en el asiento del conductor, inmóvil. Los paramédicos la examinaron con urgencia y luego sacudieron la cabeza. No había sobrevivido. Al revisar el asiento trasero, emergió una verdad escalofriante. La sillita infantil rosa seguía en su sitio, pero estaba vacía. El osito de peluche yacía en el suelo, único rastro de una vida pequeña y frágil. Pero Harper había desaparecido. No había señal de ella en la escena antes de que llegara la policía. Nadie la había visto salir del vehículo. A cientos de kilómetros al este, en un lujoso apartamento de Nueva York, Ethan Thorne estaba en su estudio, concentrado en una pila de documentos. En medio de una tensa reunión en línea para cerrar un importante acuerdo, el sonido agudo de su teléfono móvil interrumpió su concentración. Era una llamada del Departamento de Policía de Boston. Ethan contestó. Habla Ethan Thorne. La voz al otro lado era fría, portadora de la noticia más devastadora de su vida. Cada palabra atravesó su corazón como un cuchillo. Accidente. Lauren. Muerta. Harper. Desaparecida. La pantalla de la computadora se volvió borrosa, los papeles se deslizaron de sus manos, y todo su mundo se derrumbó. La investigación comenzó de inmediato. Los detectives descubrieron algo inusual. La camioneta involucrada no tenía matrícula y el conductor había huido de la escena en el acto.
Tras días de investigación implacable, surgió una pista. La policía sospechaba de Caleb Hayes, un ex socio de Ethan en un importante proyecto tecnológico. Meses antes, Ethan lo había llevado a los tribunales por fraude, lo que le costó millones y destruyó su reputación. Caleb había jurado vengarse. Justo después del accidente, Caleb Hayes desapareció de Estados Unidos en circunstancias misteriosas, sin dejar rastro. Aunque no había pruebas directas que lo vincularan al choque, todo indicaba que él era el cerebro. Pero sin Harper y sin Caleb, el caso quedó estancado. Ethan se hundió en un dolor insoportable. Había perdido a Lauren, el amor de su vida, y a Harper, la niña a la que nunca tuvo la oportunidad de ver crecer. El sufrimiento abrió un vacío sin fondo en su interior. Se apartó del mundo, viviendo en aislamiento y lanzándose obsesivamente al trabajo, como si enterrarse en él pudiera ayudarlo a huir de la realidad. Durante 9 largos años, la amiga Skin de la sillita vacía en el coche destrozado lo persiguió. Era una herida que nunca sanaría, un recordatorio constante de una pérdida irreemplazable. Choque, angustia, ira, impotencia. Esas emociones moldearon al hombre en el que se había convertido Ethan, y ahora, una niña con los mismos ojos azules. ¿Podría ser la respuesta después de 9 años de espera? Si estuvieras en su lugar, ¿creerías que la hija de una desconocida podría ser realmente la tuya? La noche había caído sobre Boston. Pero no trajo paz a Ethan Thorne. Estaba de pie junto a las ventanas de suelo a techo de su ático, con la vista fija en el río Charles, que brillaba bajo las luces de la ciudad. Desde esa altura, toda la ciudad parecía extenderse a sus pies. Sin embargo, su mente había viajado a kilómetros de allí, a una tranquila calle suburbana, y sobre todo, a los ojos verde esmeralda de una niña llamada Harper. 9 años. 9 años había vivido en el vacío y el tormento, preguntándose sin descanso por el destino de su hija. Durante todo ese tiempo se obligó a dejar ir la esperanza, enterrando el dolor solo para poder seguir adelante. Pero una sola mirada, un fugaz encuentro en una calle inesperada, bastó para destrozar la fortaleza que había construido a su alrededor. Dormir era imposible. Ethan volvió a su estudio, un espacio lujoso con un escritorio de caoba pulida, estanterías imponentes y una gran pantalla de computadora. Sin embargo, la sofisticación solo acentuaba la frialdad, igual que la vida que él mismo había elegido. Sentándose, encendió la computadora, sus dedos moviéndose con rapidez sobre el teclado. Sabía que ese mercado de agricultores no era un lugar donde normalmente se veía a Martha, y ese simple hecho ya le molestaba. Con su posición y recursos, Ethan podía llegar mucho más lejos de lo que una persona común podría. Comenzó a investigar. Primero, el sistema de cámaras de seguridad del vecindario. Usando contactos personales, obtuvo acceso tanto a grabaciones públicas como a cámaras privadas cercanas. Clip tras clip pasaban a toda velocidad, fotogramas borrosos parpadeando en la pantalla, hasta que se detuvo. Una grabación de una tienda de conveniencia cercana era más nítida y clara. En las imágenes, Harper aparecía con el mismo abrigo gris que había visto. Caminando por la acera junto a Martha. Se las había visto juntas varias veces en las últimas semanas, siempre siguiendo las mismas rutas, la mayoría de las veces hacia y desde el mercado. Nunca las acompañaba un hombre, solo las 2 mujeres y la niña. El patrón inquietaba a Ethan. Profundizando más, buscó en bases de datos residenciales y de inscripción escolar. Usando el nombre Harper, que había escuchado de Martha, y estimando la edad de la niña. Ejecutó la búsqueda. Nada. Ningún registro oficial de matrícula escolar con el nombre Harper, en ninguna escuela pública o privada de Boston, ni de las áreas cercanas para una niña en edad escolar. Aquello era sumamente inusual, y solo reforzaba la sospecha de Ethan. Esa niña estaba siendo ocultada. Cuanto más descubría, más crecía la sospecha. Pero junto a ella,
comenzó a encenderse una chispa frágil y terca de esperanza. Por primera vez en 9 años, Ethan se permitió sentirla, la sensación de que Harper podía seguir viva y cerca, muy cerca. Tomó el teléfono de escritorio y marcó un número familiar. «Mitchell». Una voz femenina respondió con profesionalidad y frialdad. «Sarah, soy Ethan. Necesito tu ayuda con algo», dijo él, con un tono grave pero cargado de urgencia. La agente especial Sarah Mitchell había trabajado con Ethan en el caso de Caleb Hayes 9 años atrás. Era de las pocas que realmente lo entendían y una de las pocas que nunca dudaba en decir la verdad. «¿Qué pasa? Suenas extraño». Ethan le resumió el encuentro casual en el mercado. Los ojos verdes, la mujer llamada Marta y el hecho de que la niña no tenía registros escolares. Al otro lado de la línea, Sarah guardó silencio unos segundos antes de suspirar. «Ethan, ya has caído demasiadas veces en falsas esperanzas, y cada vez la caída ha sido más dura. No quiero verte volver a ese ciclo solo por unos pocos detalles parecidos». «Lo entiendo, pero esta vez es diferente». «¿Diferente cómo? Ves a una niña con ojos como los de Harper y te convences de que es tu hija. Sabes que alguien como Caleb es experto en tender trampas emocionales. No dejes que el pasado nuble tu juicio». La voz de Sarah era pausada, pero no podía ocultar su preocupación. Ethan apretó con fuerza el auricular. Miró hacia el río Charles, con las luces reflejándose como fragmentos dispersos de recuerdos que nunca encajaban del todo. «No puedo apartarme, Sarah. Aunque solo haya un 1% de probabilidad, voy a llegar hasta el final». La línea permaneció en silencio un momento antes de que Sarah hablara suavemente. «Está bien, pero te advierto algo. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. Y esta vez, el peligro no se detendrá en la pérdida». Ethan cerró los ojos. «Solo ayúdame a encontrarla, estoy listo». Y aunque su fe era pequeña, se aferraba a ella, porque la fe, por frágil que sea, tiene la manera de conducir a los giros más inesperados. Mientras Ethan Thorne estaba sumergido en conjeturas y planes en su lujoso ático, un pensamiento se le deslizó de pronto. Se estaba engañando a sí mismo. ¿Podía una sola mirada ser suficiente para romper 9 años de decirse que olvidara? Todas las veces anteriores, cuando había seguido una pista y no había encontrado nada, perdía un pedazo más de su fe en sí mismo. La idea de detenerse, cerrar todos los expedientes y dejar que el pasado descansara, comenzaba a resultarle peligrosamente tentadora. Esa noche, Ethan se quedó dormido en el sofá, aún con el traje puesto. En su sueño, Harper, la bebé de 8 meses que había sido 9 años atrás, extendía sus brazos hacia él, con sus ojos azules llenos de confianza. Pero justo cuando él la tocaba, esa pequeña mano se deslizaba hacia la oscuridad. Ethan se despertó de golpe, con el sudor frío empapando su espalda y el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Permaneció en silencio un largo momento, mirando la ciudad dormida bajo la luz dorada de las farolas, y comprendió que nunca se perdonaría si dejaba escapar esa oportunidad. Aunque solo fuera un 1% de esperanza, tenía que intentarlo, al menos una vez más. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, la vida de Harper continuaba en la dureza de un suburbio pobre. La destartalada casa de alquiler de Marta estaba encajada entre otras viviendas igualmente deterioradas, con paredes desconchadas y ventanas maltratadas. El viento silbaba a través de las rendijas de la puerta, trayendo el olor a humedad y el crujido de las bisagras que sonaba como quejas. A primera hora de la mañana, antes de que el primer rayo de sol pudiera filtrarse por la ventana cubierta de polvo, Harper fue sacudida de su sueño. «Harper, levántate. El sol ya salió y tú sigues ahí tirada». La aguda voz de Martha resonó por la estrecha cocina. Una bombilla amarilla y tenue colgaba del techo, su luz débil apenas suficiente para mostrar las manchas en las paredes y el pesado olor rancio de la comida sobrante de la noche anterior.
Harper dejó escapar un leve quejido mientras su pequeño cuerpo se despegaba con lentitud de la cama delgada y apelmazada. Sus ojos azules aún estaban cargados de sueño, pero sabía que no podía demorarse. Rápidamente siguió su rutina habitual. Se cepilló los dientes, se lavó la cara con agua fría y luego comenzó a preparar el desayuno. Su propia comida consistía en unas pocas rebanadas de pan con fiambre frío y un vaso de agua. La de Martha era distinta. Sentada firmemente a la mesa, le ordenaba a Harper que tostara pan, rompiera huevos y preparara café. ¡Apúrate! ¡Deja de arrastrar los pies! La mercancía tiene que llegar temprano al mercado, refunfuñó Martha mientras Harper recogía los platos. Después del desayuno, Harper tuvo que cargar grandes bolsas de verduras hasta el mercado. El rocío matinal aún se aferraba a las hojas, y el viento le mordía la piel. Su familiar abrigo gris no bastaba para mantenerla caliente. Caminaba con la cabeza gacha, intentando equilibrar el peso en sus brazos. Su vida era una cadena de tareas repetitivas, obedeciendo las órdenes de Martha. No iba a la escuela. No tenía amigos. Su mundo se limitaba a esa casa estrecha y al ruidoso mercado. Aquel mediodía, mientras ayudaba a Martha a reorganizar el puesto, ocurrió un pequeño accidente. Exhausta y con las manos entumecidas por el frío, Harper dejó caer por accidente una canasta de tomates maduros. El brillante fruto rojo se rompió en el suelo. ¡Torpe! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Eso es dinero! Quédate ahí, afuera en el frío, y piensa en lo que acabas de hacer, ladró Martha, con el rostro enrojecido de ira. Señaló el espacio abierto detrás del puesto, donde el viento soplaba con más fuerza. Harper bajó la cabeza, con las manos fuertemente cerradas. Sabía que había cometido un error. Caminó hacia el lugar de castigo, permaneciendo quieta y en silencio, tratando de no temblar por el frío. La punzada de humillación subía, pero estaba demasiado acostumbrada a tragarse las lágrimas. Mientras Martha atendía a los clientes, sonó su teléfono. Ella se apresuró hacia un rincón más apartado, bajando la voz. Pero Harper, con el oído agudo de quien ha aprendido a estar alerta, alcanzó a captar unas pocas palabras. La niña. Entregar. Cuando sea necesario. La voz masculina al otro lado era la de un desconocido, calmada pero con una autoridad inconfundible. Caleb. El nombre cruzó por la mente de Harper. Lo había oído de Martha unas cuantas veces, siempre con miedo y obediencia. Cada vez que Martha recibía una llamada de ese hombre misterioso, su actitud cambiaba. A veces se volvía sumisa y deferente. Otras, más dura con ella. Esas llamadas casi siempre iban acompañadas de las mismas palabras que Martha repetía como un cruel mantra. Tu padre te ha abandonado. No tienes a nadie más que a mí. Será mejor que te comportes si quieres un lugar donde vivir. Cada vez que las escuchaba, esas frases se clavaban más en la mente de Harper, sembrando la creencia de que era una niña no deseada, abandonada, y sin nadie que se preocupara por ella. Sentada en las sombras, observando en secreto a Martha hablar por teléfono, Harper sintió como un miedo vago y creciente se apoderaba de ella. Tenía miedo de que la entregaran, miedo de esos viajes largos que Martha mencionaba a veces cuando hablaba con Caleb. Pensó en el extraño de mirada cálida que había conocido esa mañana en el mercado, el hombre que la había ayudado a recoger las verduras caídas. Era la primera vez que alguien desconocido le mostraba amabilidad. La pequeña mano de Harper se deslizó lentamente en el bolsillo de su abrigo. Sacó un papel arrugado, con palabras escritas en lápiz apagado. En él había un número de teléfono y una dirección. Pat's Café. Pat Miller, la dueña de la cafetería de la esquina, a veces le daba una taza de chocolate caliente, o una galleta si Harper ayudaba a barrer la acera. Era la única persona en el pueblo que alguna vez le había mostrado bondad. Harper había guardado en silencio ese trozo de papel durante mucho tiempo, como un frágil hilo de esperanza. No sabía exactamente qué haría con él,
pero presentía que algún día podría necesitarlo. Su vida era una jaula cerrada, asfixiante y llena de resignación. Sin embargo, en lo más profundo, todavía parpadeaba una tenue chispa de esperanza, aunque no entendiera del todo lo que significaba. Después de la llamada con Sarah Mitchell, Thorne no pudo quedarse quieto. La mezcla de preocupación y esperanza lo empujó a actuar. De pronto recordó la vez que vio a Harper en el mercado, sosteniendo un vaso de papel con el logo del chocolate caliente de Pat's, y cómo había mencionado en voz baja que la señorita Pat a veces se lo regalaba. Pat Miller, una vendedora de toda la vida en el mercado, podía ser la única persona que supiera con quién estaba habitualmente Harper. Esta era la primera pista que debía seguir. A la tarde siguiente, Ethan condujo hasta la esquina donde se encontraba la cafetería de Pat. El local era pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastada y el cálido aroma de granos de café recién tostados. Pat Miller, una mujer de mediana edad con cabello rubio rizado y una sonrisa amable, estaba limpiando el mostrador. Ethan entró y pidió un café negro. Cuando Pat dejó la taza sobre la mesa, él entabló una conversación. «Hola, soy Ethan Thorne. Hay algo que quisiera preguntarle sobre una niña», dijo, describiendo a Harper y poniendo especial énfasis en sus ojos azules y su abrigo gris. Pat dejó de limpiar y su expresión cambió. «Oh, la pequeña Harper. Pobrecita. Solía pasar por aquí para ayudarme con algunos trabajillos. A veces le daba un poco de comida porque siempre parecía tan delgada». ¿Alguna vez habló de su familia, de sus padres?, preguntó Ethan, manteniendo la voz firme. Pat negó con la cabeza. «Nunca, señor. Nunca mencionó a su padre ni a ningún pariente aparte de Marta. Siempre parecía muy tímida, como si temiera que alguien pudiera verla. En cuanto veía un coche desconocido detenerse cerca, se encogía o buscaba dónde esconderse. También me pareció extraño que tuviera edad para ir a la escuela, pero nunca fuera. Siempre estaba con Martha». Las palabras de Pat eran como sal en una herida abierta, pero también piezas valiosas del rompecabezas. Nunca mencionó a su padre. Esa frase resonaba en la mente de Ethan, reforzando sus sospechas sobre Caleb. ¿Tiene algún pasatiempo? ¿O dejó alguna vez algo aquí?, preguntó Ethan, con un destello de esperanza en los ojos. Pat pensó un momento y luego sonrió levemente. «Oh, sí, tía, y a Harper le encantaba dibujar. A veces le daba unas hojas de papel y unos viejos lápices de colores, y empezaba a dibujar. Veamos». Pat fue detrás del mostrador. Rebuscó en un cajón viejo y volvió con una hoja A4 arrugada, doblada en 4 partes. «¿Aquí? Mi hijo la encontró en la basura hace unas semanas. Harper la dibujó. Es raro. Realmente extraño que dibujara algo así». Pat puso el dibujo sobre la mesa frente a Ethan. Él lo tomó. El dibujo era simple e inocente, claramente hecho por una niña. Mostraba una casita junto a un río azul brillante. La casa tenía un tejado rojo de tejas, algunos árboles viejos alrededor y, a lo lejos, un puente que cruzaba el río. Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. La casa, el río, el puente. Eran exactamente como su antiguo hogar en las afueras, el que había vendido después del accidente de Lauren. Esa casa estaba justo al lado del río Charles, y desde la ventana del salón se podía ver el familiar puente Sakim. Lauren había amado esa casa. Una vez le había mostrado fotos de ella a la pequeña Harper, contándole los sueños que tenían para su vida allí. Una poderosa oleada de emoción recorrió el pecho de Ethan. Ya no era solo sospecha, era una prueba emocional. Solo Harper podría haber dibujado esa casa con tanta precisión. La casa donde había pasado los primeros 8 meses de su vida, o al menos la que había visto en aquellas fotos tan queridas. Al mismo tiempo, en una pequeña sala de conferencias de la oficina del FBI en Boston, Sarah Mitchell estaba frente a la pantalla de un ordenador junto a una colega más joven. Acababa de recibir un informe preliminar de las bases de datos de vigilancia.
Algo nuevo. ¿Sara? Preguntó su colega. Sara revisó la pantalla. Bastante sobre esta mujer llamada Martha. Nombre completo. O. Martha Jenkins. Antecedentes por delitos menores. Pero aquí está lo importante. Señaló una línea en el informe. Martha Jenkins fue vista junto a Caleb Hayes en varios archivos antiguos de vigilancia de hace 9 o 10 años, relacionados con algunas actividades ilegales menores. Alguna vez fue un pequeño eslabón en la red de Caleb, hacía recados y encubría información. Su colega silbó en voz baja. Así que hay una conexión directa. Difícil de creer. Difícil de creer, pero totalmente posible, respondió Sara, con un tono más serio. Si esa niña realmente es la hija de Ethan, entonces Caleb la ha tenido todo este tiempo. Martha Jenkins podría ser quien la ha estado cuidando y criando bajo sus órdenes. Sara llamó de inmediato a Ethan. Ethan, soy Sara. Tengo noticias. Le contó la conexión entre Martha y Caleb. Todo encaja, Ethan. Parece que tu intuición era correcta. Ethan, aún sosteniendo el dibujo de Harper en las manos, sintió una descarga recorrerle el cuerpo entero al oír la voz de Sara. Sorpresa, emoción y una oleada de esperanza más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en años. La primera pieza del rompecabezas había encajado. No era solo evidencia, era confirmación. Gracias, Sara, dijo Ethan, con la voz cargada de emoción. Necesito verla. Esta vez, voy a decirle la verdad. Ten cuidado, Ethan, advirtió Sara. Ahora tienes un motivo para actuar. Pero eso también significa que Caleb podría darse cuenta de que la estás buscando. No dejes que sepa que hemos descubierto esto. Ethan asintió, aunque Sara no pudiera verlo. Dobló con cuidado el dibujo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Una determinación intensa lo invadió. No esperaría más. Esta vez se acercaría a Harper como su padre. El viento helado del invierno barrió aquella tarde, ahuyentando los últimos rayos de sol. Ethan Thorne estacionó su Cadillac Escalade negro a poca distancia del mercado de agricultores, lo suficientemente lejos para no llamar la atención, pero lo bastante cerca para vigilar. Había pasado toda la tarde observando, esperando el momento adecuado. Desde que vio el dibujo de Harper y recibió la información de Sara, Ethan no había podido reprimir el anhelo de verla de nuevo, de hablar con ella y confirmar todas sus sospechas. Finalmente, llegó el momento que había estado esperando. Martha le indicó a Harper que llevara una pequeña canasta de productos a un cliente en el callejón detrás del mercado. Era un callejón sucio, lleno de basura, iluminado solo por el débil resplandor amarillo de una farola. El lugar perfecto para que Ethan se acercara a Harper sin que Martha lo viera de inmediato. Esperó hasta que Harper dobló hacia el callejón desierto. Entonces salió de su coche y la siguió en silencio, procurando acercarse de la forma menos amenazante posible. Cuando Harper estaba por llegar al final, Ethan aceleró lo justo para alcanzarla. «Harper», llamó suavemente. Harper se sobresaltó y se giró de golpe. Esos ojos azules tan familiares se abrieron. Cautelosos. Reconoció al hombre que la había ayudado a recoger las verduras en el mercado el otro día. Apretó con fuerza el asa de la canasta, lista para huir. Ethan extendió lentamente la mano. En ella había un pequeño paquete envuelto en papel, todavía tibio. «Hola. Pensé que hacía demasiado frío, así que te compré un chocolate caliente», dijo con suavidad. Intentando disipar el miedo en sus ojos. Harper miró el paquete y luego el rostro de Ethan. La cautela seguía allí, pero el viento helado y el dulce aroma del chocolate parecieron ablandarla. Hacía mucho tiempo que no sentía ese tipo de amabilidad de un desconocido. Dudó un momento y luego alargó la mano para tomarlo. Su mano estaba helada. «Gracias», murmuró Harper, con la voz apenas por encima de un susurro. Apretó la taza, dejando que su calor se filtrara en sus palmas. Levantó la cabeza y sus ojos azules se encontraron de nuevo con la mirada de Ethan. «¿Por qué me mira así?», preguntó.
con una voz infantil entrelazada de curiosidad y miedo. Era la pregunta que Ethan había estado esperando. Esbozó una leve sonrisa, agridulce. Porque creo que te conozco desde hace mucho tiempo, Harper. No podía decir más, no en ese momento. Necesitaba plantar una semilla en su mente, una pregunta más grande sobre su propio pasado. Sin asustarla. Las cejas de Harper se fruncieron un poco. No entendía, pero sus palabras ya habían sembrado la semilla de la confusión y la curiosidad. El breve intercambio terminó cuando Harper oyó la voz de Martha llamándola a lo lejos. Inclinó rápidamente la cabeza hacia Ethan, y luego corrió, desapareciendo al final del callejón. Ethan se quedó allí, observando la pequeña figura de su hija, hasta que se perdió de vista. Todavía podía sentir el calor del chocolate caliente, pero junto a él vino una creciente sensación de inquietud. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. Y, en realidad, Ethan no estaba solo en ese callejón. Más atrás, oculto detrás de un gran contenedor de basura, Kyle Dawson, un antiguo secuaz de Caleb, había estado observando todo el encuentro. Levantó su teléfono, tomó varias fotos granuladas de Ethan y Harper, y las envió directamente a Caleb. El sonido del teléfono de Caleb Hayes resonó en su escondite, en un distrito industrial abandonado. Abrió el mensaje y vio las fotos. Su rostro se oscureció. Ethan Thorne. No había forma de confundirlo. Caleb había pensado que Ethan se había rendido por completo. Se equivocaba. Ethan estaba contactando con Harper. Caleb llamó inmediatamente a Martha. Su voz era aguda, cargada de ira y advertencia. Escúchame, Martha. Mantén a esa niña a tu lado. No dejes que hable con ningún desconocido, especialmente con ese Ethan Thorne. Si se te escapa, sabes perfectamente lo que va a pasar. Martha, ocupada en el mercado, se quedó paralizada. Observó la pequeña figura de Harper alejarse, sintiendo cómo una oleada de preocupación y miedo la invadía. Comprendió que su pequeño juego ya no era seguro. Para Harper, conocer a Ethan fue una chispa inesperada de calidez en su vida fría, plantando en su corazón una silenciosa curiosidad y una vaga sensación de que algo se le había ocultado. No confiaba del todo en él, pero tampoco rechazó por completo aquella amabilidad. Aún así, el lazo invisible que la ataba a Martha, junto con el miedo a los regaños y castigos, persistía, obligándola a seguir viviendo con cautela. De noche, el ático de Ethan Thorne estaba envuelto en el tenue resplandor de la pantalla de su ordenador. Números, gráficos y enmarañados archivos de investigación llenaban el espacio. Ethan estaba allí, con la camisa arrugada y el rostro marcado por el cansancio, pero con la mirada aún afilada. Conocer a Harper solo había multiplicado por 10 su preocupación y su determinación. Desde aquel encuentro en el callejón, Ethan había sido mucho más cuidadoso. Cuando le entregó la taza de chocolate caliente, deliberadamente había deslizado dentro un pequeño caramelo envuelto. Después de que Harper se alejara, él regresó discretamente para registrar el área. La suerte estaba de su lado. Ella había dejado caer el caramelo cerca del lugar donde habían estado. Lo recogió sin que nadie lo viera. Su único objetivo era obtener una muestra biológica de la niña, ya fuera saliva en el envoltorio o un cabello para una prueba de ADN. Era la única forma de conseguir una confirmación científica más allá del instinto o de pruebas circunstanciales. Inmediatamente después, Ethan envió la muestra al laboratorio privado más confiable que conocía, solicitando un resultado urgente. Cada hora que pasaba era una espera angustiosa. Mientras tanto, en la oficina del FBI en Boston, la agente especial Sarah Mitchell trabajaba sin descanso. La información que Ethan había proporcionado sobre Martha y Harper, junto con su propia conexión previa con Caleb, había desatado una investigación mucho más amplia. Sarah había movilizado a su equipo para investigar cada rincón del pasado y presente de Caleb Hayes. Llegaron los primeros resultados.
Sara recibió un informe detallado sobre los registros financieros y las actividades clandestinas de Caleb en los últimos 9 años. No había desaparecido del mundo criminal. Al contrario, había construido un nuevo imperio. Ethan, dijo Sara con voz grave, hemos encontrado más. Caleb Hayes no solo sigue con vida, está prosperando. Se ha asociado con Víctor Petrov, un notorio capo del contrabando. Petrov se especializa en mover armas y narcóticos por el puerto de Boston, y Caleb dirige su red de distribución y blanqueo de dinero. Ethan apretó el puño. Así que sigue sucio. Más que sucio, Ethan, respondió Sara. Es un eslabón clave. Y su motivo, según lo que hemos recopilado, no es solo dinero. Se declaró en bancarrota después de tu demanda hace 9 años. Perdió todos sus proyectos importantes, y su reputación quedó destruida. Ha alimentado un profundo rencor desde entonces. Sara hizo una pausa antes de continuar. No solo quiere riqueza, quiere humillarte, quitar lo más preciado que tienes. Tu familia. Las palabras de Sara atravesaron el pecho de Ethan como un puñal, pero también eran la explicación más clara hasta el momento. El odio de Caleb se había vuelto tan obsesivo que lo llevó a orquestar una tragedia impensable. Arrebatarle a su esposa y retener a su hija durante 9 largos años como parte de un plan calculado de venganza. Una furia abrasadora recorrió a Ethan, borrando cualquier otro pensamiento. Al mismo tiempo, en un apartamento oculto en un rincón sombrío de la ciudad, Caleb Hayes paseaba de un lado a otro con el teléfono pegado al oído. Su voz era aguda, casi siseante. ¿Estás segura de que la niña habló con él, Marta? ¿Sabes siquiera lo que demonios has hecho? Al otro lado, Marta se encogió con la voz temblorosa. Y yo no sabía quién era ese hombre con algún Ethan Thorne o como se llame. Pero la niña empezó a preguntarme por su padre. Me preguntó por qué no tenía padres como los demás niños. Le dije que su papá la había abandonado, pero seguía mirándome de reojo. Marta tartamudeaba, el miedo impregnando cada palabra. Ella también sentía la presión creciente de Harper. ¿Qué? ¿Ya está haciendo preguntas? Caleb soltó una maldición. Maldición, te dije que la mantuvieras bien vigilada. ¿Así es como haces las cosas? Escúchame bien, Marta. Si empieza a sospechar, actúa ya. Si tienes que moverla a otro lugar, a algún sitio donde nadie pueda encontrarla jamás, hazlo. ¿Entiendes? Ahora mismo. Caleb colgó. Miró por la ventana con los ojos fríos. Ethan Thorne se estaba acercando y no podía permitirlo. Harper era su última carta, la que había guardado celosamente durante 9 años para mantener el control y ejecutar su plan de venganza. Momentos después, Ethan recibió una llamada de Sara. «Ethan», dijo ella con urgencia, «parece que nos estamos quedando sin tiempo. Tengo información interna de que Caleb planea mover a Harper. Si no actuamos rápido, desaparecerá de nuevo». Justo entonces, una notificación de correo apareció en el teléfono de Ethan. Eran los resultados de la prueba de ADN. Sus manos temblaron al abrirlo. Las letras en negrita decían: probabilidad de relación biológica padre-hija, 99,99%. Una oleada de ansiedad, furia y una resolución inquebrantable recorrió a Ethan. Ahora tenía una prueba irrefutable. La amenaza de perder a Harper por segunda vez era más real que nunca. No dejaría que su hija se le escapara otra vez. Jamás. Caleb pagaría. Era hora de acabar con ese juego del gato y el ratón de una vez por todas. La información de Sarah Mitchell sobre el plan de Caleb para mover a Harper, combinada con el resultado indiscutible del ADN, impulsó a Ethan Thorne a actuar de inmediato. No quedaba tiempo para pensar ni espacio para dudar. Todo debía suceder rápido. Sin demora, Ethan condujo directamente a la oficina del FBI en Boston. En una pequeña sala de conferencias, un gran mapa de la ciudad estaba extendido sobre la mesa entre él y Sarah Mitchell. La fría luz fluorescente proyectaba un brillo duro sobre sus rostros serios. «¿Cuál es el plan, Sarah?»,
preguntó Ethan, con voz firme pero cargada de tensión. Sarah señaló el mapa del puerto de Boston. Vamos a atrapar a Caleb mientras hace una entrega a Víctor Petrov. Es cuando está más vulnerable y nuestra mejor oportunidad para derribar toda su operación. Según mi fuente, Martha Jenkins también estará allí para supervisar a Harper. Esta es la única oportunidad que tenemos para sacarla sana y salva. Ethan asintió. Entonces vamos por los tres. En ese momento sonó el teléfono de Ethan. Era Pat Miller. Su voz era apresurada y teñida de preocupación. Señor Thorne, acabo de oír a Martha por teléfono. Estaba hablando de un viaje largo y de que nunca volvería a Boston con Harper. Creo que planea llevarse a la niña muy lejos. Al escuchar las palabras de Pat, Ethan sintió que el pecho se le oprimía. La confirmación del plan de Caleb no hizo más que subrayar la urgencia de la situación. Gracias, Pat. Acaba de salvarle la vida. Colgó y miró a Sarah con una determinación inquebrantable. Nos movemos esta noche. Sarah asintió brevemente. De acuerdo. Ya tenemos la ubicación y la hora. Un almacén abandonado en los muelles. Y, por suerte, Caleb fijó la reunión con Víctor Petrov en una noche de tormenta. Cree que el mal tiempo cubrirá sus huellas. Ethan se levantó de la silla. Quiero estar allí. Sarah lo miró con dureza. Ethan, ¿sabes lo que eso significa? Es peligroso. No eres un agente entrenado. No me importa, dijo Ethan con firmeza. Necesito estar allí para identificarla, para protegerla. No voy a dejar que desaparezca otra vez. Sabía que no podía dejar el destino de Harper enteramente en manos de otros. Sarah lo miró a los ojos por un momento. Luego asintió con resignación. Entendía ese tipo de determinación. Está bien, pero seguirás cada instrucción. Llevarás un chaleco antibalas y permanecerás a mi lado en todo momento. Cayó la noche. El puerto de Boston estaba envuelto en una espesa niebla, mientras la lluvia empezaba a caer en densas cortinas. El aire frío y húmedo traía el sonido de las olas golpeando los pilotes, el gemido lejano de una bocina de niebla y el crujir de las ruedas de un camión sobre la grava mojada. A través de la bruma se alzaba la silueta imponente de un almacén abandonado. Dentro, todo estaba en absoluta oscuridad. Afuera, oculto en la lluvia y las sombras, el equipo táctico del FBI aguardaba. Decenas de agentes, armados hasta los dientes, se movían en silencio entre pilas de contenedores y restos de materiales de construcción. Ethan estaba junto a Sarah, con un chaleco balístico negro sobre su traje. Cada rifle de los agentes estaba listo para lo que estaba por venir. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho. Todo tenía que terminar esa noche. Esta era su única oportunidad. La cuenta regresiva no oficial ya había comenzado. La lluvia intensa cubría el puerto de Boston. Las gotas repicaban contra el techo de metal corrugado del almacén abandonado, componiendo una sombría sinfonía. La espesa niebla colgaba como una cortina, ocultándolo todo a la vista. De vez en cuando, el destello cegador de los faros de un camión cortaba la bruma, dibujando rayas fantasmales de luz. En el frío cortante, el olor húmedo del metal oxidado se mezclaba con la sal del mar, oprimiendo con un peso sofocante. Ocultos en las sombras, Ethan Thorne y Sarah Mitchell aguardaban con el equipo táctico del FBI. La respiración de Ethan era agitada, el pecho tenso, con el chaleco antibalas encima y las manos que se abrían y cerraban al ritmo de los latidos de su corazón. Miró su reloj. El intercambio estaba a punto de comenzar. Un camión negro entró lentamente en el almacén, su motor rugiendo y desgarrando el silencio. Las puertas se abrieron y 3 figuras salieron, sus siluetas moviéndose bajo la tenue luz. Primero apareció Caleb Hayes, alto, delgado, envuelto en un grueso abrigo, con el rostro tallado en hielo. Luego, Víctor Petrov, el capo del contrabando, corpulento como un muro. Y por último, una pequeña figura familiar, arrastrada por Martha Jenkins, Harper.
En el momento en que vio a su hija, Ethan se quedó paralizado, el corazón encogido. Ella seguía con ese viejo abrigo gris, el rostro pálido por el frío y el miedo. En ese instante, toda la disciplina y paciencia que Ethan había forjado durante décadas pareció romperse. Quería romper la cobertura en ese mismo momento, tomarla en sus brazos y sacarla de ese infierno. Junto a él, Sarah Mitchell notó el cambio en su expresión. Le sujetó el brazo con firmeza y negó suavemente con la cabeza. Sus ojos enviaron un mensaje silencioso. Espera la señal. Ethan respiró hondo, obligándose a mantener la calma y confiar en Sarah y su plan. Caleb y Víctor avanzaron más dentro del almacén. Martha empujó a Harper hacia un rincón oscuro y se quedó vigilando frente a ella, con la mirada inquieta. Comenzó el intercambio. Caleb abrió un viejo maletín de cuero, revelando fajos de billetes apilados. Víctor presentó otro maletín, aparentemente más ligero. Los dos hombres intercambiaron los maletines. Esa fue la señal. «Adelante», ordenó Sarah. En un instante, el almacén estalló en luz. Reflectores se encendieron desde todas las direcciones, destrozando la oscuridad y bañando la escena con un resplandor implacable. El aire se llenó del golpeteo de pasos, el chasquido de armas listas para disparar, y el coro de gritos de los agentes irrumpiendo por todos los lados. «¡FBI! ¡Manos arriba, no se muevan!». El caos se desató. Víctor Petrov reaccionó como un rayo, sacando una pistola de su abrigo. Pero antes de que pudiera disparar, los agentes ya estaban sobre él. Un disparo quebró el aire mientras él se defendía, pero en cuestión de segundos, fue derribado al suelo y reducido. En medio del frenesí, los ojos de Caleb Hayes recorrieron el almacén. Se fijaron en Ethan. Su mirada destelló con una mezcla de terror y odio puro. Supo que lo habían tendido una trampa y, en un instante, su instinto más despiadado tomó el control. Se lanzó hacia Harper, agarrándola del brazo para alzarla como escudo humano. Su última ficha de negociación. «Nunca la tendrás, Ethan», bramó Caleb, tirando de Harper con un agarre salvaje y desesperado. Pero Ethan fue más rápido. En ese momento de caos, se abalanzó hacia su hija con una velocidad asombrosa. No hubo vacilación, no hubo miedo. 9 años de espera, búsqueda y sufrimiento, todo vertido en ese único instante. Interceptó a Caleb, colocándose frente a Harper y usando su propio cuerpo como escudo para protegerla. Otro agente acudió de inmediato para ayudar. Caleb fue derribado contra el suelo húmedo de concreto, y el metálico chasquido de las esposas resonó mientras le inmovilizaban las muñecas detrás de la espalda. Forcejeó y lanzó maldiciones, pero fue inútil. Martha Jenkins también fue detenida instantes después. No opuso resistencia. Simplemente se desplomó como una cáscara vacía. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el almacén volvió a sumirse en silencio, solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre el techo y el tenue tintineo de las esposas. Ethan se volvió. Harper estaba allí, temblando, con los ojos azules llenos de lágrimas. Lo miraba con una mezcla de miedo, confusión y algo que parecía reconocimiento. Ethan no la abrazó de inmediato. Sabía que primero debía terminar con esto. Se volvió hacia Caleb, que estaba inmovilizado en el suelo por 2 agentes. Los ojos de Ethan eran fríos como el hielo, aunque en su interior ardía el fuego de 9 años de ira. «¿Por qué, Caleb?», preguntó con voz baja y grave, como un gruñido. «¿Por qué le hiciste esto a Lauren?». «¿A Harper?». Caleb esbozó una sonrisa torcida y venenosa, con los labios manchados de sangre. «¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Me arruinaste, Ethan. Me echaste de la empresa, me robaste todo lo que construí. Me dejaste sin un centavo, obligado a pudrirme en las sombras». Ethan lo miró, y los recuerdos se agolparon. 9 años atrás,
Caleb Hayes había sido un socio prometedor en la empresa tecnológica de Ethan, pero había malversado millones en secreto, desviando el dinero a cuentas en el extranjero e intentando robar patentes clave. Ethan descubrió el plan, reunió pruebas irrefutables y lo llevó a los tribunales. La sentencia no solo lo despojó de todos sus bienes, sino que destruyó su reputación, prohibiéndole volver a pisar el mundo empresarial legítimo. Fue un golpe aplastante que Caleb jamás perdonó. «Tú te lo buscaste, Caleb», dijo Ethan con firmeza. «Hiciste trampa, robaste. Yo solo te saqué a la luz». «¿Sacarme a la luz?», rugió Caleb. «Me arrojaste al infierno. Y quiero que sientas la misma pérdida, que pierdas todo lo que más quieres. Tu familia es lo único de lo que siempre has estado orgulloso». «Te la quité. Quiero que vivas en el infierno el resto de tu vida, igual que yo». «Esa es tu venganza enferma», replicó Ethan, su voz afilada y el rostro endurecido. «¿Crees que tienes derecho a destruir una familia? ¿A robar a una niña inocente solo por tu egoísmo? Eres un monstruo». «¡Monstruo!», rió Caleb, el sonido resonando en el almacén vacío. «Tú fuiste quien creó a este monstruo, Ethan. Nunca debiste cruzarte con Caleb Hayes». Se debatió, pero los agentes lo inmovilizaron con más fuerza. Sarah Mitchell dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro de Ethan. «Basta, Ethan. Nosotros nos encargamos». Ella vio el fuego ardiendo en los ojos de Ethan y entendió que necesitaba desahogarse, pero no era el momento. Ethan se apartó. No quería mirar a Caleb ni un segundo más. La ira seguía allí, pero otro sentimiento emergía con más fuerza. Alivio. El hombre detrás de su tragedia había sido capturado. Cuando volvió la vista, Harper seguía allí, temblando, con los ojos llenos de lágrimas. Lo miraba con una mezcla de miedo, confusión y una incipiente comprensión. Ethan se arrodilló, tomando suavemente el rostro de su hija entre sus manos. «Harper», susurró su nombre. Harper lo miró a los ojos. Ya no eran desconocidos. Eran los mismos que había visto en el mercado y en el callejón. Cálidos, llenos de amor. Vaciló, y luego, en un movimiento repentino e inesperado, se lanzó a sus brazos. Por primera vez en su vida, abrazaba por voluntad propia a un hombre que apenas conocía. Entre el sonido de la lluvia, mientras el caos a su alrededor se calmaba, una sola palabra escapó de los labios de Harper, suave, pero lo bastante clara para que Ethan la oyera. Una palabra que había anhelado durante 9 largos años. «Papá». La palabra papá resonó entre la lluvia como un rayo, atravesando directo el corazón de Ethan. Rompió 9 años de silencio, 9 años de dolor, 9 años de búsqueda. Su mundo entero se abrió. Toda la ira, la amargura y la impotencia se desvanecieron. En ese instante, Ethan estrechó con fuerza a su hija, enterrando el rostro en su cabello mojado. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero eran lágrimas de liberación, lágrimas de un sueño finalmente hecho realidad. A la mañana siguiente de aquella fatídica noche, empapada por la lluvia, un raro y suave calor dorado del sol invernal se filtraba por los amplios ventanales frontales de una nueva casa en las afueras de Boston. No era el ático frío e impersonal donde Ethan había vivido antes, ni la húmeda y mohosa casa vieja que pertenecía a Martha. Esta era más pequeña, acogedora, escondida detrás de un exuberante jardín verde con un sendero de piedra que conducía a la puerta. En la cocina la luz del sol se derramaba sobre la mesa de roble del comedor. Harper estaba sentada allí, con sus ojos azules brillando bajo la luz natural. El viejo abrigo gris que solía llevar había sido reemplazado por un atuendo suave y cálido. Estaba completamente absorta en su dibujo, sus pequeñas manos moviéndose con confianza sobre el papel, trazando líneas simples pero llenas de significado. En la hoja había un dibujo de una casita con techo rojo, árboles alrededor, y debajo había escrito con letras desiguales: «Este es mi hogar». Ethan entró en la cocina.
con el suave aroma de café y tostadas flotando en el aire. Miró a Harper, y una leve sonrisa apareció en su rostro, una que se dio cuenta de que no había sentido de verdad en 9 años. Dejó su taza de café sobre la mesa, metió la mano en el bolsillo y sacó una fotografía vieja y gastada. Era de Lauren, su esposa, con su radiante sonrisa enmarcada por unos ojos amables y llenos de ternura. Colocó la foto frente a Harper. «Harper», dijo, con voz suave y cálida, «esta es tu madre, Lauren». Harper levantó la vista y fijó su mirada en la fotografía. Extendió la mano y tocó suavemente el rostro de la mujer en la imagen. Sus ojos se llenaron de curiosidad, con un matiz de tristeza lejana. Ethan se sentó a su lado y comenzó. «Tu mamá fue la mujer más maravillosa que he conocido. Era inteligente, amable, y te amaba más que a nada. Tú eras todo su mundo. Le encantaba leer, cuidar su jardín de flores, y tenía la sonrisa más hermosa. Le habló de Lauren, de sus recuerdos juntos, de los sueños que tenían para el futuro de Harper. No escondió la verdad sobre su muerte, pero lo hizo de una manera que una niña pudiera comprender, sin amargura, solo con amor y nostalgia». Harper escuchó sin apartar los ojos de la foto. Nunca había sabido quién era su madre. Las palabras de Ethan eran como las primeras piezas de un rompecabezas, formando la imagen de alguien a quien nunca había conocido, pero a quien, de alguna manera, ya quería. En ese momento, sonó el teléfono de Ethan. Era Sarah Mitchell. «¿Ethan?», dijo Sarah con un tono firme y decisivo. «El caso está cerrado. Caleb Hayes y Martha Jenkins han sido condenados formalmente por múltiples cargos: secuestro, extorsión y conspiración en una red internacional de contrabando. Caleb pasará el resto de su vida en prisión. Martha también recibirá una condena de larga duración. Ya no hay ninguna amenaza, Ethan. Ahora está completamente a salvo». Ethan soltó un largo suspiro, como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias, Sarah, por todo». Colgó y volvió hacia Harper. La abrazó con fuerza, presionando su rostro contra su suave cabello. «De ahora en adelante, nunca más tendrás que tener miedo, Harper. Estás en casa». Harper se acurrucó contra él, absorbiendo una calidez y seguridad que nunca había conocido. No más palabras duras de Martha. No más misteriosos viajes largos. No más vivir con miedo a ser llevada. Ahora tenía un padre y un hogar. Después de eso, padre e hija salieron al patio trasero. Ethan dio un suave empujón al columpio nuevo que había montado la noche anterior. Harper se subió, y él la impulsó suavemente para que se elevara en el aire. Una brisa ligera le acarició el cabello. Por primera vez, Ethan vio sonreír a Harper. Sonreír de verdad. No era la sonrisa cautelosa y tímida que había visto antes. Era una sonrisa real, pura, libre e inocente. La sonrisa de una niña que finalmente había encontrado su hogar, liberada de una jaula invisible. Harper rió, y su risa era como una melodía fresca, llena de esperanza, resonando en el jardín. Ethan se quedó allí, mirando a su hija, con el corazón lleno de una profunda paz y una intensa esperanza para el futuro. La larga búsqueda había terminado, pero el viaje de sanación y reconstrucción de su familia apenas comenzaba. La pequeña casa en las afueras de Boston, donde la risa de Harper empezó a sonar por primera vez, no era solo la conclusión de un arduo camino, sino también el comienzo de una nueva vida. La historia de Ethan Thorne y Harper nunca se trató solo de encontrarse y reunirse. Abrió la puerta a verdades más profundas sobre el amor, la resiliencia y la justicia. Hemos caminado con Ethan a través de 9 largos años de dolor, impotencia y recuerdos que lo perseguían. Sin embargo, en el momento que parecía más desesperado, una chispa de esperanza cobró vida, empujándolo a derribar todas las barreras. Esta historia nos enseña la extraordinaria fuerza del amor de un padre. Un amor que nunca se rinde,
y una fe que puede resistir el paso del tiempo y superar cualquier adversidad. Cuando un padre se niega a dejar de buscar a su hijo, y cuando un hijo encuentra instintivamente el camino de regreso a casa, es la prueba del lazo irrompible que es la familia. Y luego vimos la ciega venganza de Caleb Hayes. Una vez un socio comercial fracasado, se convirtió en un monstruo que destruyó la familia de otro hombre puramente por egoísmo y odio personal. La historia de Caleb es un recordatorio de que la codicia y la envidia pueden llevar a una persona a cometer los actos más brutales, destruyendo no solo la vida de otros, sino también la suya propia. La justicia puede llegar tarde, pero al final se cumplirá, obligando a quienes cometen el mal a enfrentar las consecuencias. Para Harper, la vida dentro de aquella jaula dorada fue un ciclo sofocante de resistencia y resignación. Sin embargo, incluso en la oscuridad, una tenue chispa de esperanza seguía brillando. Venía en forma de pequeños gestos de bondad de Pat Miller y en los fragmentos borrosos de un pasado que no podía nombrar con claridad. Esto demuestra que, incluso en las circunstancias más duras, la bondad y la compasión humanas pueden marcar la diferencia, sembrando semillas de esperanza en los corazones más frágiles. Nuestras vidas están llenas de pruebas. A veces nos enfrentamos a pérdidas que no pueden deshacerse, a enemigos crueles o a secretos enterrados profundamente. Pero el mensaje central de esta historia es claro. Nunca pierdas la esperanza y nunca pierdas la fe en la justicia. No importa cuán duro sea el camino ni cuánto dure la espera, la verdad saldrá a la luz, y los lazos más sagrados encontrarán el camino de regreso entre sí. La historia entre las calles de Boston llega a su fin, pero el nuevo viaje de Ethan y Harper apenas comienza. Juntos sanarán sus heridas, reconstruirán su vínculo familiar y explorarán un futuro que antes creían imposible. ¿Qué fue lo que más te impactó de la búsqueda de Ethan? Si estuvieras en su lugar, ¿qué habrías hecho de forma diferente en la batalla legal de hace 9 años para evitar la tragedia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Porque a veces, mientras no te rindas, los milagros encontrarán el camino hacia ti.